¿Qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos a 24 de mayo del 2020. Hoy tenemos una lección muy buena, una lección que yo he aprendido mucho y les invito para que ustedes también puedan estudiar un poquito junto conmigo y podamos regocijarnos juntos. Vamos a tener el título de esta lección que Se llamaban el pueblo de Dios, y vamos a estudiar los capítulos de Mosía, del libro de Mosía, del 25 al 28 en el libro de Mormón. Les invito para que puedan hacer comentarios. Los comentarios ayudan a otras personas que miran estos videos a aprender. Entonces son muy importantes sus comentarios. Les invito para que comenten aquí en este canal. También les recuerdo que el Espíritu Santo es el que se encarga de enseñar a todos nosotros, y yo nada más ayudo un poquito para llevar a cabo esta lección. Dice la pequeña reseña, habla acerca de los cuatro pueblos que se reunieron para hacer un solo pueblo. Estamos hablando del pueblo de Limí, estamos hablando del pueblo del rey Mosía, el pueblo de Alma y el pueblo de Zarahemla. Entonces son los cuatro pueblos que se reunieron para hacer un solo pueblo. Y bajo esa reseña vamos a empezar entonces. Después de saber que fueron reunidos todos los pueblos, el rey Mosía autoriza a Alma, que era el sumo sacerdote, para que puedan abrir las iglesias, puedan crear las iglesias. Entonces ellos empiezan a hacer eso. Y en el libro de Mosía 25, capítulo 25, versículo 23 dice: Ahora pues eran 7 las iglesias que había en la tierra de Zarahemla, y sucedió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unían a la iglesia de Dios. Y en el 24 dice: Y se llamaban el pueblo de Dios, y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos y prosperaron en la tierra. Entonces, después de haberse reunido los 4 pueblos, ellos por medio de Alma empezó a crear las iglesias, la iglesia del Señor. Entonces muchos de ellos empezaron a creer las palabras de Alma. ¿Y qué pasó? Que empezaron a bautizarse, empezaron a sentir el Espíritu muy fuerte, y pues decidieron tomar sobre sí el nombre de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de un pueblo que se convirtió al Señor. Pero bajo esta historia hay un grupo chiquito que no decidió seguir al Señor. Entonces esto es lamentable, porque no todos deciden a veces seguir al Señor, y lo que parecía eh, eh, un pueblo grande siguió al Señor, y un pueblo chiquito no decidió seguir al Señor. Entonces eso es importante que nosotros entendamos, que a veces las personas no quieren hacer las cosas del Señor, y respetamos eso, pero vamos a estudiar acerca de estos pueblos que unos sí querían y otros no querían. Entonces es importante recordarles acerca de nuestro testimonio. Dice en la lección, dice: yo soy responsable de mi fe y de mi testimonio. es una forma de verlo así, lo he entendido así. Cuando tú estás con una persona y esa persona tiene luz, tú puedes caminar junto a esa persona en la oscuridad. Muy fácil puedes andar junto con esa persona, pero llega un momento en que te quedas sola o solo y necesitas tu propia luz. Entonces, si no está esa persona, difícilmente vas a poder caminar. Entonces, el testimonio es lo mismo. Necesitas tener tu propio testimonio para que cuando te quedes solo y cuando sean los ataques del enemigo, puedas defenderte bajo ese testimonio. A veces es muy difícil soportar las cargas, pero si tienes un testimonio fuerte,
puede salir adelante. Es la invitación que se nos ha hecho a cada uno de nosotros de que podamos tener nuestro propio testimonio y nuestra conversión sea muy, muy fuerte. Entonces, otra vez les recordamos del pueblo chiquito y el pueblo grande. El grande era el que se había convertido al Señor y el pueblo chiquito no. Bueno, no el pueblo, el grupo de personas. El pueblo era uno solo. Entonces, vamos a tener eso muy, muy claro en la mente. Dice, la conversión es una experiencia personal que no se puede traspasar a nuestros hijos como si fuera una herencia. Entonces, bajo eso, nosotros ni a nuestros propios hijos podemos heredar nuestra conversión y nuestro testimonio. Se los damos y les enseñamos y todo eso, pero ellos mismos tienen que trabajar para poderlo obtener fuertemente. Entonces, en Mosías 5:2, aquí dice acerca de los padres. Vamos a regresar a los capítulos anteriores que ya habíamos leído antes, Mosías 5:2. Y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Aquí el rey Benjamín les habló a estos padres, a estas personas, cuando pusieron sus tiendas hacia el templo. Entonces, cuando el rey Benjamín mandó hacer una torre para hablarle al pueblo, entonces estos padres, me gusta lo que dice, porque dice, al final dice, ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Estos padres vienen siendo los del grupo grande, los que se convirtieron al Señor. Entonces, todavía falta describir al pueblo chiquito, al grupo chiquito, pero el pueblo grande es el que describe aquí la escritura esta, que ya no tenían el deseo de hacer cosas malas. Entonces vamos a la nueva generación, vamos a leer de los hijos, que en ese entonces, cuando el rey Benjamín les habla, eran unos niños. Entonces es importante aclararles que tanto el rey Benjamín les enseñó a esos niños y tanto también los padres le enseñaron a esos niños. O sea que no hay responsabilidad en los padres ni en los líderes de la iglesia, sino solamente en los hijos. Por eso decimos que cada quien debe procurar tener su propia conversión y su propio testimonio. Entonces dice en Mosías 26:1. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Mosías, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos se hicieron más numerosos, porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia y les hicieron cometer muchos pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, éste debía amonestarlos. Perdón. Dice que eran muy inteligentes este grupo de personas. Estos jóvenes eran muy inteligentes y que usaban la inteligencia para engañar a los del grupo grande y así poderlos traer a su grupo, al grupo chiquito. ¿De qué estamos hablando? De que dicen las escrituras que eran unos pecadores muy, pero muy pecadores. Entonces hacían cosas demasiado fuertes para con Dios. Entonces por medio de la palabrería, por medio del engaño, muchos de los que ya se habían bautizado decidieron salirse de la iglesia. ¿Para qué? Para unirse a este grupo de pecadores. Entonces
lo que era el pueblo grande, el grupo grande, ahora se iba haciendo, el chiquito se iba haciendo más grande. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la iglesia estaba cayendo en un estado de incredulidad, en un estado de pecado. Entonces, pues no la iglesia, pero sí el grupo de personas que se salieron, todos los que habían sido bendecidos, ya estaban cometiendo pecado junto con los del grupo chico. Entonces así llegó a ser el grupo chico, muy numeroso. Y, y les recuerdo que aquí el rey Mosía es el encargado del pueblo, pero el sumo sacerdote, quien es Alma, es el encargado de las cosas espirituales de la iglesia, porque Mosía le dio autoridad a Alma para que creara las iglesias. Entonces, Alma aquí está pasando por una situación y cabe recordar, cabe mencionar que esa situación se puede añadir a nosotros también. Como padres nosotros tenemos responsabilidades con nuestros hijos, ya lo he mencionado ahorita, y también como líderes en la iglesia tenemos ciertas responsabilidades. Entonces aquí Alma, al mirar que el pueblo estaba cometiendo mucho pecado, de los que ya se habían bautizado, él pues está en un conflicto, se siente muy triste o muy sin saber qué hacer para ayudar al pueblo. Entonces cabe mencionar que Alma, como líder religioso, él todavía tenía necesidad de consultar al Señor, porque aún siendo líder, el encargado del pueblo, él no sabía todas las cosas, y ya lo he mencionado en otro video. Entonces vamos a ver cómo Alma se desenvuelve en esta situación del pueblo. Dice: a veces pensamos que un líder de la iglesia como Alma siempre sabe lo que debe hacer. En Mosía 26:13 dice, perdón, ando poquito con alergia. Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Para los líderes es importantísimo consultar al Señor cuando tenemos situaciones para ayudar a los miembros. Nosotros no podemos dar consejo a nadie. ¿Por qué? Porque no tenemos esa autoridad. Pero tenemos un obispo que él sí tiene la autoridad para ser nuestro juez y nuestro consejero espiritual. Entonces a él nosotros acudimos para que nos ayude en ciertas situaciones que nosotros tenemos. Como pecadores, a veces vamos a la iglesia y nos sentamos los domingos a tomar la Santa Cena, y ahí mismo podemos hablar con el Señor y el Señor nos perdona si nosotros hemos cometido pecados pequeños, ligeros. Pero si cometemos pecados graves, así como el grupo chiquito que estaba cometiendo pecado, es necesario visitar al obispo y hablar con él, y el obispo es encargado de darnos una ayuda, una respuesta. Y cabe mencionar que el obispo se esfuerza mucho por estar espiritualmente bien. Entonces el obispo consulta al Señor, y bajo esa relación que él tiene, bajo esa autoridad, ese manto que él tiene, él puede darnos un consejo espiritual. Entonces ya depende de nosotros si lo seguimos o no, pero es importantísimo saber que el obispo se esfuerza mucho por mantenerse espiritualmente bien. Entonces él es como nosotros, también está propenso a ser atacado por el enemigo y todo eso. Entonces Alma, en este caso, él se esforzaba por mantenerse también espiritualmente bien, y él acudió al Señor para saber qué hacer con estos hermanos que estaban cometiendo pecado. Entonces dice en el siguiente punto, dice: todos los hombres y mujeres deben nacer de nuevo. Aquí estamos hablando de que todos los que cometemos pecado, vamos con el obispo, tenemos la oportunidad de ser nuevamente perdonados, y si nos arrepentimos con sinceridad, podemos ser perdonados y volver otra vez a estar en comunión con el Señor y poder recibir las bendiciones que Él siempre tiene para nosotros. Entonces dice en Mosía 27:25: y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído
a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Qué bonito saber que pertenecemos a un Padre Celestial y que Él nos llama hijos, que nos llama hijas. Entonces, dice también aquí en la Escritura, dice que vamos a ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Eso también te da esperanza para luchar, para crear una nueva relación de limpieza, de buena relación con todo mundo, porque ya te sientes un ser nuevo. Y dice aquí, muy clarito lo dice al principio, de que todas las personas tienen el mismo derecho, dice que nosotros no debemos maravillarnos, dice, de que todo el género humano, mujeres, hombres, toda nación, pueblo, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos juzgar a alguien que está cometiendo un pecado muy grave para decir, tú ya no vas a entrar con el Señor o algo así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autorizados para eso, no somos jueces, no somos nadie para crear ese punto de juzgar. Entonces, si nosotros entendemos que no hay nadie que quede fuera de la ayuda de Dios, nosotros vamos a hacer lo posible por ayudar a esas personas, porque no importa qué pecado, dice, no importa qué tan fuerte sea la mancha, el Señor, por medio de su expiación, Él va a limpiar todos los vestidos y van a quedar blancos y poder regresar nosotros con el Señor. Entonces, eso es importante saber y aclarar, porque nosotros los miembros de la iglesia creemos que como estamos limpios podemos juzgar a los demás, y a veces nos equivocamos en ese punto. El punto aquí es que nosotros debemos ayudar a los hermanos a arrepentirse, debemos ayudarlos a traerlos a Cristo nuevamente, y no amonestarlos en la forma de ser groseros o algo así, decirle estás cometiendo pecado o algo, ¿no? Simplemente es mostrándoles una mano, dándoles la mano, mostrándoles el amor que nosotros debemos tener por esas personas. Entonces es la invitación que nosotros hacemos a cada uno de nuestros amigos y familiares. Entonces, ya para terminar esta lección, y por cierto, esta lección abarca mucho. Yo estuve leyendo los capítulos del 25 al 28 y hay muchos puntos que tengo subrayados que no puedo mencionar aquí porque me tomaría más tiempo, y aparte de que la lección está creada para cierto tema, entonces yo me saldría de los temas. Entonces les invito para que lean el libro de Mormón en Mosía 25 al 28, que es la lección esta, y ustedes encontrarán muchas cosas muy bonitas. Entonces dice, al final, el punto final, dice, Dios escucha mis oraciones y las responderá de acuerdo con su voluntad. Ay, yo tengo un gran testimonio de que he necesitado la ayuda de Dios, y he necesitado hablar con Él, y lo he hecho, y a veces me desespero porque no siento la respuesta rápida, pero por ejemplo, voy a dar mi testimonio acerca de algo que pasó, y ya lo he mencionado en otros videos. Hubo una persona que me prometió que me iba a vender su casa, y me gustaba mucho esa casa y yo estaba muy animado, y decía yo, por fin se me va a hacer tener mi casa y todo eso, y apenas yo empezaba con mi propia compañía. Entonces esta persona me dijo, tantos meses, vamos a arreglarnos y vamos a ver los abogados y todo para poder traspasar la casa y todo eso. Y sí, yo estaba bien animado todos los meses pensando que ya faltaba más poquito, y cuando llegó el tiempo esta persona me dijo que no, que siempre no. Entonces, como ya lo he mencionado, es muy difícil para las personas tener su propia casa, y peor si no tienes los documentos legales. Entonces, me sentí muy triste, sentí que caí muy feo de donde yo estaba siendo bendecido, sentí que caí muy feo y no entendía qué había pasado. Entonces empecé a hablar con el Señor. ¿Qué pasó? Le dije, me pasó esto, le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Estoy triste, estoy pensando en
en que estoy haciendo algo mal, no sé qué pasa. Entonces hacía oración un día, otro día y todo el mes y 5 meses y un año, y seguía pensando en que me había fallado esa persona y que yo no había sido grato para ser bendecido con la casa. Entonces el enemigo me atacó de esa manera, pensando que yo no era una buena persona para tener mi propia casa. Entonces que el Señor no me había bendecido de esa manera. Y pues pasaron 2, 3 años, y pues yo me había quedado con ese sentimiento. Pero ya al mucho tiempo yo empecé a reaccionar y dije: Señor, pues tú sabes lo que hiciste. A lo mejor, yo no sé, pero a lo mejor esa casa no era la que tú querías para mí. Y, y en ese momento nos cambiaron de barrio a nosotros por medio del área del mapa. Pertenecemos a otro barrio y nos movimos todos a ese barrio, y rápidamente empezamos a hacer nuevas amistades, y entre esas nuevas amistades me encontré a alguien que me ayudó a agarrar una nueva casa. Eh, esta persona la mandó el Señor. Si yo no mal recuerdo, esta persona la mandó el Señor, porque el sentimiento de que cuando me dijo que me iba a pasar la casa, rápido me acordé del Señor y dije: no era mi tiempo en aquellas fechas, tal vez porque no tenía dinero, tal vez porque no podía mantener una casa, pagar todo. Entonces ya después de varios años ya pude obtener mi casa, y recordé esto al estar estudiando la lección, de que a veces la voluntad del Señor no es como la de nosotros, de que queremos todas las cosas rápido, fáciles. Entonces el Señor a veces se tarda, pero Él lo que promete lo cumple. Él nos bendice, y pues ahora mi testimonio es ese, de que yo puedo tener mi casa ahora. Y ya para hacer un poquito de presumir o algo, esta casa está más bonita que la otra. Entonces estoy bien agradecido con el Señor por haberme bendecido de esa manera. Solamente yo seguí esforzándome durante el tiempo que estuve deprimido por no haber obtenido la primera casa. Entonces me sentí deprimido, pero seguí esforzándome en que el enemigo no me atacara fuerte en ese punto, y pues seguí trabajando junto al Señor. Entonces ese es mi testimonio, que humildemente yo se los comparto. Y ya para terminar, en Mosía 27:14 dice: y dijo además el ángel: he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre. Aquí le está hablando a Alma hijo. Alma hijo, junto con los hijos del rey Mosía, ellos se encargaban de destruir la iglesia, se encargaban de traer a las personas del grupo grande, traerlos al grupo chico. Ellos eran unos viles pecadores, dice la escritura. Cuando dice viles, me imagino que eran de lo peor. Entonces estas personas lo que hacían era que traían a las personas al pecado. Entonces aquí el ángel que se le aparece a Alma hijo le está explicando las situaciones, y dice así: y dijo además el ángel: he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido, para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Cuando nosotros cometemos pecado, pensamos que podemos tener todo a nuestro alcance. Pensamos que como nos va bien, pensamos que el Señor no nos va a hacer nada, pero llega un momento que el Señor demuestra su poder, y ahí es donde nosotros temblamos, ahí es donde nosotros no hallamos dónde meternos. Entonces, en este caso, Alma hijo y los hijos de Mosía, estamos hablando del rey del pueblo, y sus hijos andaban en pecado, y estamos hablando del sumo sacerdote Alma, y sus hijos andan en pecado. Entonces, al ver el Señor que su iglesia estaba pasando por esta situación, él manda un ángel, y este ángel se les aparece y caen al suelo, y queda mudo Alma por un tiempo. Entonces
el ángel le explica a Alma acerca de las oraciones de su padre y le explica también acerca del poder de Dios, la autoridad de Dios. Entonces es importantísimo saber que si nosotros somos bendecidos, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero llega un momento en que el Señor se enfada, que dice la Escritura que madura la iniquidad. Entonces es cuando el Señor pone su mano sobre nosotros, y ahí es donde nosotros no hallamos dónde meternos. Entonces es importante tener la certeza del Espíritu Santo de que el Señor está aprobando lo que nosotros hacemos, porque es muy fácil equivocarse, pensar con nuestra propia mente carnal de que estamos haciendo cosas buenas, pero no son así. Entonces tengo que hacer el video del Espíritu Santo. Es importantísimo esto para que nosotros podamos aclarar estos puntos. ¿Qué más puedo decirles? El Señor bendice a las personas que se esfuerzan por ser buenos. El Señor bendice a las personas que quieren dejar el pecado para acercarse a Él. Es un testimonio que yo tengo. No quiero decir que yo era un vil pecador, era un pecador muy pecador, pero sí tenía mis problemas, mis pecados. Entonces, al acercarme al Señor, fue muy importantísimo saber que yo tenía un Padre Celestial, saber que alguien me podía abrazar en los momentos difíciles. Entonces ese es mi testimonio y el cual yo les quiero compartir porque tengo la necesidad de compartirlo. Me gusta compartir mi testimonio, y principalmente a mi familia, a mis hijos y a toda mi familia. Entonces yo sé que el Señor bendice a las personas por medio de su esfuerzo, bendice a las personas que estudian las Escrituras y que hacen lo correcto. También bendice a los líderes, y ellos procuran hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces ese es mi testimonio, que humildemente yo lo comparto, y pues lo hago en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. También les invito para que puedan estudiar, que sigan estudiando, que comenten aquí, porque cada comentario que ustedes hacen abre el conocimiento de otras personas y ayudan a hacer un mejor entendimiento de lo que son las cosas del Señor. Y pues otra vez, gracias por visitar este canal, y les invito para la próxima semana. Nos vemos y muchas gracias. Bye.